Más noticias, más opiniones. Tú escuchas Panamá Hoy con Gisela Arévalo, Ángel Valdés y Enrique Arosemena. Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Tú eliges 2024. Bien, son las 7:02, 7:02 de la mañana. A esta hora vamos a conversar con el abogado y también candidato a la vicealcaldía, don Roberto Ruiz Díaz. Don Roberto, bienvenido a Radio Panamá. Buenos días, Enrique. ¿Qué tal? Saludos a los radio escuchas. Bueno, don Roberto, lo había citado para hablar varios temas, sobre todo de la actualidad política. Sin embargo, tengo que aprovechar su experiencia como abogado para que nos comente su opinión sobre el pronunciamiento o las declaraciones que diera ayer el magistrado Arrocha sobre el caso de la candidatura de José Raúl Molino. Bueno, resulta una modalidad nueva que están adoptando en la Corte, al parecer, para referirse a cierto tipo de casos. Porque hay casos en la Corte que llevan, por ejemplo, en el mío, yo tengo una demanda que tiene 7 años pendiente de fallar. Pero ayer, al final, como que no quedó claro lo que estaba señalando el magistrado Arrocha, porque él puede presentar un proyecto en este momento, así como lo puede presentar dentro del término que le establece la norma, y la práctica jurídica incluso se extiende a mucho más allá. Entonces creo que creó más zozobra que expectativa versus lo que se tiene que decidir, porque aquí hay una discusión relacionada a si el señor Molino puede ser candidato o no, porque la demanda va contra la acción del Tribunal Electoral de determinar si él mismo iba a estar en la papeleta. Pero si te pones a ver en la práctica, ya la elección comenzó, ya nosotros tenemos una elección andando, y en el sentido de que hay personas que están votando ya. Para los efectos míos, yo creo que aquí ya hay sustracción de materia, porque ¿Sí? ya las personas con el voto desde el extranjero, el voto adelantado, ya están ejerciendo su derecho ciudadano, y por ende el derecho pasivo que tiene el candidato Molino ya también se está ejerciendo, ¿no? Que es el derecho a ser electo. ¿Dónde entra la complicación? Porque al final, a ver, si no hay posibilidad de que a futuro se demande la candidatura o si se impugne, si llega a ganar José Raúl Molino, si se toma una decisión de que su candidatura era inconstitucional, ¿qué se estaría coartando? Mi derecho, y hablo del derecho del que votó, pues. O sea, yo voté por un candidato que el tribunal me dijo que podía competir. Entonces no se vale después que me lo descalifique, después de la competencia y después que ganó. Le entiendo yo así, don Roberto. Usted... Bueno, mira, la norma establece que los fallos de la Corte en materia de inconstitucionalidad rigen hacia el futuro, no tiene efecto retroactivo, pero hay ocasiones en que la Corte le ha dado, por, por las características mismo, y son la minoría de los casos, un efecto hacia atrás. Entonces, aquí lo que vamos a poner en juego es la estabilidad del país. Primero, porque la Corte, en este tipo de casos, tiene que utilizar el principio de razonabilidad y de proporcionalidad, que no es más que aquel que tiene que determinar cuál es el bien mayor versus la decisión que él deba adoptar. O sea, qué le conviene más al país o qué es lo que realmente puede darle paz al país en una decisión tan coyuntural como esta, en donde hay vacíos en la norma que la misma Corte es la que debe de llenar. Entonces, ahí hay que tener y hay que hilar delgado, y por eso yo siempre reitero y le mando el mensaje a todas las campañas: dedíquense a buscar los votos, no traten de sacar candidaturas vía judicial, porque el ciudadano es el que tiene al final el derecho y la decisión, es el ciudadano el que va a votar. Nadie garantiza que Molino vaya a ganar, sino es el que tenga más votos en las urnas. Entonces hay que enfocarse en eso, más allá de estar en un tema netamente jurídico, que busca de una u otra forma que un candidato corra o no corra, porque se desprende de la misma demanda que se presentó, que a mi modo de ver ni siquiera debió haber sido admitida porque no cumplía ni siquiera los requisitos mínimos. Y lo digo porque en la práctica a mí me han rechazado últimamente varias demandas por situaciones parecidas. Entonces no puede ser que para algunas tú la admitas y para otras no la admitas, ¿no? Se generó una intranquilidad, se ha afectado con todo esto
el proceso electoral, Roberto. No, claro, o sea, siempre va a haber una incertidumbre cuando tú tienes una decisión pendiente de tomar y la vayas a tomar un día o 2 días antes de las elecciones o pretendas, posterior a las elecciones, tomar una decisión con un efecto que pueda afectar la decisión de la mayoría de las personas. Por eso que te digo, o sea, al final la Corte se tiene que apoyar en estos principios, el de razonabilidad y el de proporcionalidad de su decisión. Ahora, una pregunta. ¿Usted hay confianza en el Tribunal Electoral? Sobre todo, usted también fue muy crítico de, por ejemplo, el proceso de inscripción, el proceso de revocatoria de mandato al alcalde Fábrega, y ahora ha surgido este nuevo elemento de lo que ocurrió con la papeleta electrónica del voto de extranjero. No, mira, el Tribunal Electoral, no sé qué ha sucedido, pero en los últimos años viene de traspiés en traspiés. O sea, la credibilidad que tenía el Tribunal Electoral no es la misma. Ya las personas comienzan a dudar. Incluso cuando hay filtraciones de fallos, de discusiones internas, te das cuenta que hay un interés político y el Tribunal Electoral, en vez de ser el árbitro, comienza a ser parte de uno de los equipos que está en juego. El tema de la revocatoria de mandato, ahí está en la Fiscalía y en la Procuraduría. Lo que pasa es que el director Oman Valdés y el director de tecnología, que fue el principal responsable en aquel momento, se acogieron al fuero electoral que le da a ser funcionarios del Tribunal Electoral. Entonces luego vienen y pasan situaciones adicionales y no hay una responsabilidad. Nadie es destituido, nadie es sancionado, sino simplemente, perdón, fue un error y bueno, lo vamos a corregir. Y eso no funciona así. En el tema de las elecciones, tú tienes que darle la certeza al ciudadano de que lo que ellos están haciendo es lo correcto, que no va a haber duda en la discusión. Recientemente yo le pedí al magistrado Junca, presenté una nota, porque ellos van a elevar el tema de las actas digitales, pero esas actas digitales no tienen un valor legal. Entonces yo le estoy pidiendo, certifícame qué valor legal va a tener esas actas digitales, e incluso en conversación con funcionarios del tribunal les dije, denle el valor legal, utilicen la ley de los documentos electrónicos, pónganle un código QR para que la gente y los ciudadanos tengan acceso a un acta que va a tener validez legal, que la vas a poder utilizar en un caso de impugnación. Pero no, simplemente usamos la tecnología a medias, para lo que conviene, pero no para lo que realmente se necesita. Don Roberto, quiero aprovechar ahora sí, veía una denuncia, esa era la denuncia que usted me habla que tiene varios años, la de la compra de un terreno durante la administración de José Isabel Blandón. Mira, en las actuaciones que hemos estado haciendo con relación a la candidatura de vicealcalde de Mayer Mirachi, a mí me corresponde la parte legal y dentro de esa parte legal hemos ido recibiendo múltiples informaciones que primero la investigamos y vamos dando información conforme a lo que hemos encontrado. En el tema de la finca fueron una solicitud que se elevó al Consejo Municipal para la compra de 11 fincas. Al final se terminan comprando solamente 7 fincas, pero la pregunta es, la necesidad que había de comprar las fincas. Puede que algunas tengan justificaciones, pero otras no. Y la pregunta viene también en el sentido de, si tú tienes esa necesidad de comprar esas propiedades, tú debes tener un presupuesto para comprarlas. No puedes estar pidiendo préstamos al Banco Nacional por 18.8 millones de dólares para comprar fincas que al final no van a tener ninguna utilidad. O sea, no tienen o no tuvieron la utilidad. Quizás quisieron hacer algo, pero el tiempo no les alcanzó. Pero cuando tú ves los valores también llaman la atención. Entonces lo que hicimos fue, en el caso de la finca, poner la denuncia contra quienes resulten responsables. No se está señalando a nadie directamente, sino a los funcionarios actuales o exfuncionarios que pudiesen haber tenido relación con la compra de estas propiedades y que no tienen una finalidad y que pudieron de alguna forma haber lesionado el patrimonio del municipio. ¿Cómo se lesiona el patrimonio, don Roberto, para que nos lo ponga más sencillo? Mira, yo trabajé muchos años en el Tribunal de Cuentas. Entonces, cuando tú lesionas el patrimonio, lo puedes hacer por omisión, por acción o por omisión. Por omisión, en este caso, puede ser que yo decido comprar unas propiedades, pero no le doy ningún uso. Entonces, ¿para qué lo compraste? Esos dineros los necesita la entidad y los puede utilizar en otros proyectos. Tú puedes tener, como en ese caso, el refrendo de la Contraloría, pero es la utilidad del bien. O sea, ¿qué gana el municipio con comprar una propiedad si no la va a estar ejecutando?
Entonces se compra en el periodo de Blandón y luego viene el periodo de Fábrega y Fábrega tampoco hace uso de la finca. La información que me dicen es que, por ejemplo, la de 41 hectáreas, que es la que más me llama la atención, es un área muy quebrada, difícil y que para habilitarla se requería una inversión de 8 o 9 millones de dólares. Entonces tienes una propiedad que tienes que hacer una inversión para después ver qué es lo que vas a hacer. Entonces allí se producen las posibles lesiones patrimoniales, porque la otra cosa es pensar mal de que se compró con la intención de simplemente comprársela a alguien, porque aquí fue un banco o Para ayudar a alguien. una fiduciaria para ayudar a alguien, porque cuando ves los años de cuando se adquiere la propiedad por unos asiáticos, en el 2014, en el 2015 se da en fideicomiso al Capital Trust y en el 2016 ya comienzan los trámites del municipio para comprarla. Entonces, ¿para qué esos asiáticos compraban esa propiedad y por qué el municipio requiere precisamente esa propiedad? Entonces, son cosas que tanto la Contraloría, a mí me informan extraoficialmente que supuestamente Fábrega había mandado a pedir una auditoría y que la Contraloría no la hizo. Eso también se tiene que investigar. Por eso que de cara aquí a las elecciones del 5 de mayo, y Dios primero, con el voto de los panameños, nosotros vamos a entrar a la alcaldía y todos esos casos vamos a abrir una página web especial para que el panameño conozca en qué se gastó todos los dineros del municipio, en qué supuestamente se invirtió, ya sean positivos o negativos, pero para que la gente conozca, porque al final el municipio ni siquiera en la Gaceta Oficial está publicando los contratos. Ahí estamos con el contrato de las vallas publicitarias, de los MUPIs. Ese contrato se hizo con Juan Carlos Navarro. Se estableció en la licitación el monto que iban a pagar, que al año 14 y 15 pagarían $900,000, y resulta que al sexto año ya Juan Carlos Navarro le baja a la mitad lo que deben pagar y se lo congela. No conforme con eso, le damos una prórroga de 7 años. Y luego en el año 2015, José Blandón le da otra prórroga de 9 años más. Entonces tenemos un contrato que es del 2001 y va a terminar en el 2031 y no pagando lo que la empresa se comprometió en un inicio, porque siempre alegó que, bueno, que tenía afectaciones económicas. Cuando hay afectaciones económicas, usted simplemente rescinde el contrato, llega a un acuerdo y se rescinde y se licita nuevamente. Pero yo no te voy a seguir prorrogando un contrato en donde el municipio no está recibiendo lo que debe recibir. Roberto, ayer se daba el cierre de campaña del alcalde Fábrega y anunció que de reelegirse le aumentaría el salario a los trabajadores del municipio de Panamá. Bueno, ¿qué te puedo decir, no? O sea, de José Luis Fábrega no se puede esperar más. O sea, tú hubieses esperado una propuesta en el sentido de decirle, te vamos a dar más estabilidad a ese funcionario. Pero no, él te quiere comprar con dinero porque piensan y apuestan que tú nada más piensas en eso y no en la necesidad de tener una estabilidad, de que tú puedas ser un sujeto de préstamos en los bancos donde tú puedas adquirir tu propiedad, tus bienes. La mayoría de los funcionarios, los bancos no le prestan de los que trabajan en el municipio, porque hay una inestabilidad política muy grande. Hay un exceso de nombramiento por medio de contratos. Entonces, toda esa planilla nosotros tenemos que revisarla. Estas 3.000 personas que han entrado en el último año, tengan la seguridad que no eran necesarias para el municipio. Nosotros vamos a respetar a todo aquel funcionario que esté realizando su labor, pero vamos a hacer una auditoría de cargo para efectivamente determinar quiénes están trabajando y quiénes no están trabajando y qué función realizan en el cargo que están nombrados, para poder entonces entrar a fortalecer el tema de la ley de carrera administrativa y crear una ley general de sueldo en el cual tú puedas tener a igual función, igual salario, y no las distorsiones que hay, en donde tú tienes a un abogado, por ejemplo, que tiene 15, 20 años ganando 1.500 y te llega otro abogado porque va recomendado por un diputado a ganar 3.500, $4.000. Entonces, eso no es justo para el funcionario. Entonces, todo eso, nosotros queremos convertir al municipio en una entidad modelo, una entidad donde la gente quiera ir a trabajar. Al municipio la gente no quiere ni entrar por el desastre que hay, por la mala atención, pero todo eso viene de que hemos permitido que la corrupción se apodere de toda la institución en donde cualquier funcionario hace lo que le da la gana. Roberto, ¿qué ocurrió con el tema del puente que hizo Mayer? Ayer se habló de una audiencia, se habló de la reubicación de este puente, de un lote que que estaba habitado por una persona, que era un lote privado. ¿Cuál es el escenario legal de esta situación, Roberto? Bueno, mira, ahí eso fue una solicitud de la comunidad. O sea, parece que esa quebrada, o ese riachuelo, para el tiempo de invierno se crece y han pasado algunas situaciones.
Entonces, moradores de la comunidad empezaron a solicitar dentro de las actividades que hacía Mayer que se hiciera ese puente para poder traspasar. O sea, nosotros en ese caso participamos de buena fe, asumimos que quienes residen en el área son los tenedores del título. Entonces nos ha llamado la atención que ahora, después que se publicitó, que se hizo todo, que se anunció primero, Sí. no apareciera ningún propietario. Entonces el propietario aparece ahora. Y hey, yo soy un tipo de ley, yo tengo que reconocer. Yo simplemente fui, ayer habían anunciado que iba a haber una audiencia por el puente y yo fui directamente y hablé con el abogado que lleva la parte y con la juez. Y los dos me advirtieron que no había ni un proceso por el tema del puente. Simplemente se vendió. Y yo sé que somos actores políticos y estamos en un momento político. Y esta era una acción que había. Pero nosotros no tenemos ni un problema, y así se lo manifesté. De uno, si quieren, le comprábamos la propiedad o un pedazo de la propiedad para donársela a la gente que estaban viviendo allí, si ese era uno de los problemas. Y dos, simplemente reubicar el puente en otra. Y nada más hicimos anunciar que íbamos a reubicar y tenemos un montón de solicitudes de personas y de grupos y comunidades de que ellos quieren un puente porque no es el único lugar. O sea, ese río pasa por diferentes comunidades, entonces tenemos que buscar la fórmula, de eso sí, de hacerlo con ya la certeza de que va a ser un lugar que se va a beneficiar y que no va a tener problemas. Porque hasta la misma juez nos decía que hay un montón de áreas en donde se puede utilizar ese puente. Entonces lo que hicimos fue darle la cara a la situación, pero siempre llama la atención, ¿no? Son momentos políticos. Yo no voy a hablar de ataque político porque el que habla de ataque político es el que se queja de todo. Nosotros simplemente vamos a lo que vamos y damos la cara y corregimos lo que tengamos que corregir. Muchas gracias, don Roberto, por compartir con nosotros aquí esta mañana en Radio Panamá y analizar diferentes temas de la actualidad política y también hablarnos un poco sobre cómo avanza también la campaña junto a Mayer Mirrachi. Que tenga buen día, don Roberto. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Hasta luego.